Chintamani Krishna. Santo nombre de Krishna es una joven espiritual Chintamani. Chaitanya Rasa Vigraha. Que encarna toda relación amorosa con lo supremo. Purnashuddha. Completo, puro y siempre liberado. Sempre cantando mia gloria. Esforzándose con el fuego. Namasyanta. Reverenciándome con devoción. Nitya-yukta. Upasate. Siempre vinculados me adoran. Eso son las características de los Mahasanas para Krishna. Kali Namarupe. Krishna Avatar. Naina de Kali al Señor Dese como santo nombre. Namaha Vaidehaya. Sabrolegal Por cantar el santo nombre, todo el mundo se puede liberar. Otro grande. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama,
गुरुपाद